Acceso público a los datos en las agencias del medicamento. Peter Gottsche. Si las empresas farmacéuticas quisieran publicar estudios negativos, podrían hacerlo, pero la verdad es que no quieren. Resulta divertido ver a tantas personas, científicos y médicos comentando unos datos que nunca han visto. Russell Katz, director del Departamento de Neurofarmacología de la FDA 1. Si el éxito comercial depende de la ocultación de datos importantes para recetar fármacos con seguridad y criterio, entonces tenemos un grave problema con nuestras prioridades en cuanto a la sanidad. Es de vital importancia para la sanidad pública que los médicos y la sociedad tengan acceso a todos los datos generados por los ensayos con voluntarios enfermos y sanos. No vale que se publique una muestra sesgada de los datos, como pasa en la actualidad. Un buen punto de inicio sería poder acceder a la totalidad de los datos que las farmacéuticas han entregado a las agencias del medicamento. Hans Melander, jefe de estadística de la Agencia Sueca del Medicamento, y sus compañeros de trabajo, tienen acceso a estos datos, y en 2003 mostraron que los informes sobre ensayos clínicos acerca de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, publicados contenían numerosos errores, a diferencia de los informes de estudio que se habían presentado al solicitar el registro de los fármacos. 2 de los 42 ensayos que refirió la agencia, en todos menos en uno las farmacéuticas habían realizado un análisis por intención de tratar y un análisis por protocolo, en los que no se tiene en cuenta a los participantes que abandonaron sin embargo, solo en 2 de las publicaciones se habían presentado ambos análisis. En el resto, la farmacéutica únicamente había presentado el análisis por protocolo, con mejores resultados. Esto creó una opinión errónea acerca de la eficacia de los fármacos, véase anexo 10. 3. Además, se publicaron ensayos diferentes como si fueran uno, faltaban referencias cruzadas a múltiples publicaciones, y en ocasiones los nombres de los autores de un mismo estudio no coincidían con las diversas publicaciones de un mismo ensayo. Esta manipulación de los datos fue confirmada por un ensayo sobre los antidepresivos realizado en 2008, que demostraba además la divergencia entre los datos de un ensayo y los presentados a la FDA 4. En los ensayos publicados, el efecto del fármaco era un 32% superior al que indicaban los ensayos en posesión de la FDA, y de más del doble que el indicado en los ensayos no publicados. Por si no fuera suficiente, los resultados habían sido sesgados a favor del fármaco. 6 ensayos que la FDA catalogó como dudosos fueron considerados positivos cuando aparecieron publicados. Y aún hay más. De los 24 ensayos con resultados negativos, 8 de ellos fueron publicados, pero en 5 se manipularon los resultados para que parecieran positivos. Otro estudio, que tomó como base 164 ensayos de 33 solicitudes para la aprobación de nuevos fármacos, probó también que lo que aparecía publicado no reflejaba la información entregada a la FDA 5. Los reguladores farmacéuticos han usado los argumentos más absurdos para denegar a los científicos el acceso a los datos y ensayos no publicados. Incluso han ocultado los suicidios ocurridos durante los ensayos que analizaban los efectos de los fármacos para evitar el suicidio. 6. Las justificaciones que ofrecen las empresas farmacéuticas son absurdas y abusivas para los pacientes a partes iguales. La propuesta de que fuera obligatorio registrar todos los ensayos, de manera que se tuviera información de los que no aparecen publicados, fue rechazada en 2000 por los representantes de la industria farmacéutica al alegar que la existencia de estos ensayos era un secreto comercial. 7. Raymond Renier, director adjunto de JAMA, se preguntó qué motivos esgrimía la FDA para estar totalmente ausente en este debate, y por qué no corrigió los datos publicados en las revistas cuando diferían de la realidad con la excusa de que no estaba autorizada a hacerlos públicos. Muy mal. Se supone que la FDA existe precisamente para eso, para proteger la salud de la sociedad. Ian Chalmers, fundador de la colaboración Cochrane, cree que la mala gestión informativa de la investigación es un caso de mala praxis científica tan grave como la invención de datos falsos. 8. Yo comparto su opinión. Es más, las consecuencias para los pacientes son aún más devastadoras, ya que se trata de un mal común. Si obtenemos el promedio, solo la mitad de los estudios aparecen publicados. 9. Y podría ser mucho peor. Una revisión de la dispepsia causada por 5 AINE antiguos encontró 15 ensayos controlados con placebo publicados y 11 más sin publicar en la web de la FDA 10. Solo uno de ellos fue publicado y entregado a las empresas farmacéuticas, pero sus autores no eran los mismos que aparecían en el informe de la FDA. Nadie se ha preguntado por qué en todo el mundo se dan estos patrones de mala praxis científica en la sanidad. Si los investigadores de un estudio eliminaran la mitad de los resultados por el simple hecho de que no obtuvieron lo que esperaban y publicaran el resto, todo el mundo consideraría que se trata de un caso de mala praxis científica. En cambio, cuando desaparecen ensayos completos lo vemos como algo normal, a pesar de que es una actividad absolutamente inmoral para nuestros pacientes. 7. 11. La presentación selectiva de resultados es un acto de mala praxis científica. 12. Como lo reconoció la Asociación Danesa del Medicamento. 13. Y sin embargo, nuestras instituciones a menudo nos han fallado. Las organizaciones no han unido fuerzas en ningún momento para plantarse y reclamar que esta situación llegue a su fin. Ninguna, excepto una. La Facultad de Medicina Farmacéutica del Reino Unido, una pequeña organización formada por 1.400 miembros. 11. Nuestra experiencia con la Agencia Europea del Medicamento en 2010. En el año 2007 Anders Jorgensen, un estudiante de doctorado, y yo mismo decidimos que el secretismo de las agencias del medicamento era intolerable, y que debíamos hacer todo lo posible para acceder a los estudios no publicados de la Agencia Europea del Medicamento, EMA. En el caso de no conseguirlo lo que creíamos que iba a pasar, publicaríamos nuestra experiencia, centrándonos especialmente en los argumentos y las razones de los reguladores, para explicar a la sociedad la inmoralidad de este secretismo, y que a partir de ahí seguiríamos luchando hasta conseguirlo. 14. Para nuestro análisis escogimos los fármacos antiobesidad debido a su alta peligrosidad, lo que ha provocado que muchos de ellos hayan sido retirados del mercado después de haber causado daños irreparables. Solicitamos a la EMA el acceso a los informes sobre los ensayos clínicos y los correspondientes protocolos de los que disponían sobre el Rimonabant y el Orlistat. Quisimos remarcar los objetivos de nuestra investigación, así como explicar a la agencia que era imprescindible que los documentos presentados por las farmacéuticas estuvieran disponibles para ser consultados por investigadores independientes. Les dijimos que era importante debido al uso generalizado que se haría de estos fármacos en el futuro, así como el relativamente pequeño efecto en el sobrepeso que indicaban los estudios realizados y las serias dudas que existían acerca de su seguridad.
De hecho, el Rimonabant fue retirado en Europa a mitad del proceso, debido a que estudios independientes descubrieron que los efectos adversos, incluyendo depresión aguda y aumento del riesgo de suicidio, eran mucho más graves y habituales de lo que decían los estudios clínicos entregados por la farmacéutica que los producía. Sanofi Aventis 15 expusimos a la EMA que el secretismo no juega a favor de los intereses de los pacientes porque el sesgo en los ensayos farmacológicos es demasiado frecuente, y añadimos que hasta aquel momento habíamos sido incapaces de encontrar información susceptible de comprometer ninguna clase de interés comercial en ninguno de los 44 protocolos de ensayos de la industria que ya habíamos analizado. Aunque la intención primaria de la EMA es proteger a la sociedad, su respuesta sin comentarios o argumentaciones que la sostuvieran fue que los documentos no podían hacerse públicos porque, de lo contrario, los intereses comerciales se verían afectados. Entonces, nos pusimos en contacto con el director ejecutivo de la EMA, Thomas Lundgren, y le rogamos que nos explicara los motivos por los cuales la agencia creía que los intereses comerciales de la industria farmacéutica debían reemplazar el bienestar de los pacientes. Mediante ejemplos reales, le explicamos que a raíz de la posición que había tomado la EMA era probable que los pacientes murieran de forma innecesaria y que fueran tratados con fármacos de peor calidad y potencialmente más perjudiciales debido a que sus médicos desconocían los beneficios y los perjuicios reales de los productos que recetaban. Lundgren nos respondió con una carta prácticamente calcada de la primera, haciendo caso omiso a nuestras peticiones de que aclarara ciertas cuestiones, y nos dijo que podíamos presentar una queja formal al defensor del pueblo europeo, el señor Nikiforos Diamandouros. Y lo hicimos. 14. El caso tardó 3 años en resolverse. Describimos todo el proceso en el BMJ14 y publicamos los 27 documentos que intercambiamos el defensor del pueblo europeo, la EMA y nosotros, así como un informe completo del caso en nuestra web www.cochrane.dk. Para no divulgar los documentos, la EMA alegó 4 motivos: la protección de los intereses comerciales, la no anulación de los intereses públicos, el complejo trabajo burocrático que suponía y el poco valor que tenían los datos para nosotros después de que la propia EMA los redactara. 14. Estoy seguro de que Lundgren creía estar totalmente blindado con su argumentación y que nunca imaginó que el defensor del pueblo fuera a rechazar sus 4 motivos. Este declaró que era posible que se pusieran en peligro los intereses comerciales, pero que el riesgo de que se vulnerara un interés debía estar bien fundamentado y no ser una mera hipótesis. También afirmó que no veía cómo el hecho de poder acceder a esos datos podría vulnerar algún interés comercial. Después de haber revisado los informes y protocolos pertinentes en la sede de la EMA en Londres, concluyó que ninguno de ellos contenía información comercial confidencial. 14. El defensor del pueblo indicó que habíamos establecido una norma de interés público de primer orden, pero añadió que esta cuestión solo resolvía el hecho de si revelar determinada información afectaba a los intereses comerciales. Solicitó a la EMA que justificara su postura al afirmar que no existía tal interés público, a lo que Lundgren decidió no responder, limitándose a decir que no habíamos presentado pruebas que demostraran la existencia de dicho interés. Por supuesto que lo habíamos demostrado. Pero es que además su razonamiento era irrelevante. Si a un sospechoso de un delito se le pregunta por su coartada, no se salva por pedir la coartada a otra persona. 14. Respecto al complejo trabajo burocrático y a la inutilidad de los documentos después de que fueran redactados por la EMA, el defensor del pueblo dijo que los documentos que solicitábamos no indicaban los nombres de los pacientes sino sus números de identificación y el de los centros en que se habían realizado los estudios, y concluyó que los únicos datos personales eran los de los autores del estudio y de los principales investigadores involucrados, y que redactar esta información era una tarea fácil y rápida. Cuando finalmente recibimos los documentos, no había nada de eso. Debido a la persistente reticencia de la EMA ante las razones del defensor del pueblo y las nuestras, además de su tono descarado y arrogante, el defensor decidió jugar su última carta. 3 años más tarde, y mediante una nota de prensa, acusó a la EMA de mala gestión. Esto hizo que la agencia cambiara su postura de forma radical. De la noche a la mañana parecía que la EMA había estado siempre a favor de revelar los datos y mostraba su total acuerdo con el razonamiento del defensor del pueblo, añadiendo incluso que en adelante se aplicarían los mismos principios para solicitudes posteriores. Así es como funcionan las empresas farmacéuticas. Luchan denodadamente contra la transparencia, pero cuando las cosas se ponen feas, actúan como si siempre hubieran estado a favor de ella. A menudo llegan más lejos y dan la impresión de que desde un buen principio la idea hubiera sido suya. Evidentemente, es imposible proteger al mismo tiempo los beneficios de las farmacéuticas y la vida y el bienestar de los pacientes. Hay que elegir. Nuestra experiencia ilustra sin lugar a dudas que la EMA se posicionó del lado de la industria farmacéutica, anteponiendo sus beneficios económicos a los enfermos. Lo peor del caso es que ni siquiera fueron coherentes en cuanto a su posicionamiento, algo que ya precisamos en las cartas que les hicimos llegar. Denegaban el acceso a los datos de los pacientes adultos a la vez que permitían acceder a los de los ensayos pediátricos, tal como les obligaba la legislación europea. En mi opinión, que la EMA contribuyera a que las empresas farmacéuticas salieran de nuestro sin cumplir la declaración de Helsinki, que estipula que los investigadores tienen el deber de hacer públicos los resultados de sus estudios con humanos, es un hecho agravante, y así lo dijimos en nuestras cartas 16. También recordamos a la agencia que, al violar estos derechos universales, eran cómplices de la explotación de enfermos con fines comerciales, ya que se usa a los enfermos como medio para conseguir un objetivo, además de tratarlos de manera deficiente, 2 hechos completamente inaceptables. También quisimos destacar la frase de la declaración de Helsinki en la que se dice que la investigación médica con sujetos humanos debe basarse en un conocimiento profundo de la literatura científica, ya que si la base del conocimiento es incompleta, los pacientes sufren, y por lo tanto no pueden dar su consentimiento informado. 17. Por lo tanto, con su secretismo la EMA también consentía que en el futuro pudiera realizarse investigación poco ética. Lo peor de todo es que la EMA, al negar el acceso a las pruebas, contribuía a crear una situación desafortunada en la que ni los médicos ni los pacientes podían elegir los tratamientos con el mejor equilibrio entre beneficios, daños y precio. Y poco le importaba. Como tampoco le importaba que si la sociedad hubiera tenido acceso a la información no publicada podrían haberse evitado decenas de miles de muertes innecesarias cada año. 17. 24. Nuestro caso constituyó un gran avance para la salud pública. En noviembre de 2010, la EMA declaró que ampliaría el acceso público a sus documentos, incluyendo los informes y los protocolos de los ensayos clínicos. 25. Con todo, no tendría que haber sido tan complicado llegar a ese punto, teniendo en cuenta los fundamentos en los que se basa la Unión Europea. 26. Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, con arreglo a los principios, condiciones y límites que se definen en el presente reglamento.
La apertura permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración para con los ciudadanos en un sistema democrático. La apertura contribuye a reforzar los principios de democracia y respeto de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lundgren se aseguró de que mi estudiante de doctorado no pudiera realizar el trabajo que teníamos planeado. Después de esforzarse en proteger los intereses comerciales de la industria, dejó la EMA del modo más descarado. Aunque la EMA le advirtió que no debía aconsejar a las farmacéuticas acerca de los productos que debían sacar al mercado, ni ocupar un puesto como directivo, gestor o asesor en la industria durante los 2 años posteriores a su salida de la agencia, Lundgren se convirtió en el director de una nueva farmacéutica, Pharma Executive Consulting Ltd. En noviembre de 2010. Pero atención al dato. Lo hizo mientras aún trabajaba para la EMA. 27. Un año después, la EMA celebró un taller en su sede que hizo historia. 28. Su nuevo director, Guido Rasi, empezó anunciando que no estamos aquí para decidir si publicaremos los datos de los ensayos, sino cómo. El desconcierto de los representantes farmacéuticos fue mayúsculo. Sus razonamientos habituales a favor del secretismo se desintegraron durante el debate, y las palabras del director de los reguladores farmacéuticos del Reino Unido, Kent Ward's, tratando de argumentar que no había motivos para que la EMA fuera más abierta y transparente, parecían de otra época. No he visto en toda mi vida una situación en la que la poderosa industria farmacéutica perdiera por completo una batalla pública en el curso de una tarde. Hay un vídeo de este acto que dura 3 horas y media, dividido en 2 partes, en la web de la EMA 28. Lo recomiendo encarecidamente. Antes del nuestro, ya se habían dado casos parecidos. Liam Grant, el padre del chico que se suicidó mientras estaba en tratamiento con isotretinoína, Roaccutane, de Roche, contra el acné, intentó descubrir cuáles eran los daños de los que había informado Roche a las autoridades antes de que fuera aprobada su comercialización. La EMA permitió en 2010 que accediera a los documentos en que se informaba de los daños. En 2002, la prensa danesa también trató de obtener los informes de episodios adversos del Roaccutane, el llamado informe periódico de actualización de seguridad de la Agencia Danesa del Medicamento. La agencia estaba dispuesta a concedérselo, pero Roche consiguió bloquearles el acceso argumentando que esto supondría un riesgo importante de pérdidas económicas para la empresa. De hecho, Roche llegó a amenazar al gobierno danés si la divulgación de los datos acababa perjudicando sus intereses comerciales. 29,30 Denunciar a un país porque hay menos enfermos que toman un fármaco que se ha descubierto que mata a la gente. ¿Nos estamos volviendo todos locos? Así es como actúan los mafiosos. Si haces algo que eche a perder nuestras ventas de heroína, acabaremos contigo. El símil es apropiado, porque Roche se hizo de oro con la venta ilegal de heroína y morfina, véase el capítulo 3. El hecho de que Roche considere que los daños que los pacientes o sus familiares han declarado son propiedad privada de la empresa demuestra una falta de respeto absoluta hacia las vidas humanas, especialmente en este caso, con un fármaco asociado a la depresión grave y al suicidio. Es indignante. El acceso a los datos en otras agencias del medicamento. En 2010 nos pusimos en contacto con el director estadístico de la Agencia Sueca del Medicamento, Hans Melander, para solicitarle el acceso a los ensayos controlados con placebo y los protocolos de 3 ISUS, el citalopram, el escitalopram y la venlafaxina. Nos dijo que podíamos obtener la información que deseáramos, pero había un problema. Los informes estaban archivados en un sótano de alguna parte de Suecia, y tenían más de 70 metros de altura. El coste de trasladarlos hasta la sede de la agencia, en Uppsala, era de unos 0 euros, aunque la agencia amablemente se ofreció a correr con esos gastos. Una vez trasladada toda la documentación, podíamos trabajar en la misma agencia. También podíamos pedir que hicieran fotocopias, que tenían un coste de 13 céntimos por página, o hacerlas nosotros mismos sin coste añadido y llevárnoslas a Dinamarca. Hice los cálculos. Si las carpetas y archivadores con los documentos apilados en una columna de 70 metros contenían unas 500.000 páginas, nos costaría 70.000 euros únicamente fotocopiarlos. Pero además, para trabajar con ese material tendríamos que escanearlo todo usando un software específico que reconoce las tablas y los gráficos y los convierte en texto reconocible. Le dije a Melander que esperara a que trabajáramos con el ensayo piloto de la duloxetina. Durante más de un año la EMA nos estuvo enviando documentos, incluso acerca de otros ISUS. Todos estos documentos estaban en formato PDF, así que pudimos convertirlos en texto editable, pero aún así 2 de nuestros investigadores dedicaron un año entero a recopilar los datos necesarios. El regulador holandés fue muy directo, pero redactaron los efectos adversos antes de mandarnos los archivos, tal como les obligaba la sentencia judicial, pero el material fue de poca utilidad. En 1993 se presentó en el Parlamento británico una propuesta de ley que hubiera supuesto una mayor facilidad de acceso a la información reguladora sobre la eficacia y la seguridad de los fármacos. Sin embargo, la industria consiguió rápidamente que sus amistades políticas la tumbaran. Irónicamente, esto ocurrió el mismo año en que el gobierno presentó su libro blanco de la transparencia gubernamental 31. Ponerse en contacto con los reguladores farmacéuticos del Reino Unido para conseguir datos de la fluoxetina, puesto que la EMA no disponía de ellos, era como intentar contactar con el MI5. La carta de respuesta llegó sin firmar, y en ella nos decían que la agencia había destruido los archivos. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, MA, destruye los archivos pasados 15 años, a menos que exista una necesidad legal, reguladora o comercial para no hacerlo, o a menos que estén considerados de interés histórico. 32. ¿No tienen interés histórico o legal los ensayos no publicados de los fármacos que están en el mercado? ¿Seguro? Hay pocas cosas más irónicas que esta. También hubo obstáculos burocráticos. Cada uno de los documentos tiene que solicitarse mediante un formulario independiente, y cada petición será evaluada según su viabilidad. Reducimos el número de solicitudes al mínimo, basándonos en los que la agencia nos había indicado que estaban en su posesión, pero su respuesta fue que las autoridades públicas no están obligadas a cumplir con las solicitudes que, a su juicio, constituyan un abuso de sus recursos. El tiempo destinado a completar una solicitud de FOI y libertad de información no debe sobrepasar las 24 horas laborables. De no ser así, se considerará que supone un abuso de sus recursos. Su solicitud pertenece a esta categoría. Sin que este mensaje nos disuadiera, escribí que tanto los miembros de la Comisión Europea como los del Parlamento Europeo habían quedado sorprendidos por el hecho de que la MA destruyera sus archivos pasados 15 años.
En mi escrito sugería que, puesto que el Reino Unido era un Estado miembro de referencia para la Unión Europea en relación con la administración de la fluoxetina, y que la única farmacéutica autorizada a comercializarla, Eli Lilly, era quien estaba en posesión de los documentos, la agencia debía solicitar a Lilly que les enviara los documentos, porque las empresas farmacéuticas sí están obligadas por ley a conservarlos. Y apunté también que, según nuestras experiencias con otras agencias del medicamento, era imposible que nuestra solicitud supusiera 24 horas de trabajo para ellos, y recordé al los principios básicos que rigen el acceso de los ciudadanos a los documentos de la Unión Europea, y que el Reino Unido era un Estado miembro. Tras mi escrito, aparecieron nuevos obstáculos. Tras mi primera evaluación de su solicitud, me resulta imposible responder en el plazo de 20 días estipulado por la ley. En mi opinión, el artículo 43, referente a los intereses comerciales, de dicha ley puede ser de aplicación para parte de la información que sea solicitado. Madre mía. Recibí este mensaje un año después del comunicado de prensa del Defensor del Pueblo en que acusaba a la EMA de mala gestión y de haber declarado que no existían intereses comerciales que proteger. En su siguiente carta, la EMA decía que lo había consultado con Lilly, y que ésta se había negado a entregarnos los documentos debido a que dicha acción podía perjudicar a la farmacéutica. ¿En qué se basaban para saber que les perjudicaría? ¿Acaso ocultaban algo? Probablemente sí, véanse los capítulos 17 y 18. Decidí cambiar de estrategia y pregunté a Lambra si habían considerado el daño que podía hacer a su imagen pública este tipo de actitud. Me quejé además de que no se hubieran dado cuenta de que era necesario que actualizaran sus políticas y procedimientos para que concordaran con la reciente apertura informativa de la EMA. Y dio resultado. 3 meses más tarde y pasados 7 meses desde que hiciéramos nuestra primera solicitud, Lambra nos dijo que nos enviaría los documentos. Sin embargo, Lambra seguía siendo el perrito faldero de las grandes farmacéuticas. Por favor, tenga en cuenta que el volumen de información solicitada es muy grande, por lo que hemos tardado tiempo en redactarla y cooperar con la empresa autorizadora para asegurarnos de que estuviera al corriente de toda la información que ahora le hacemos llegar. Lo bueno es que, en comparación con los documentos que recibimos de la agencia holandesa, en este caso los efectos adversos no figuraban. Únicamente constaban las firmas, los nombres, las direcciones y los currículos de los investigadores, así como la información de los comités y las hojas de consentimiento. ¿Por qué no se nos permitía ver lo referente a los comités éticos? Parece que Lilly tenía miedo de que descubriéramos que sus ensayos clínicos no eran éticos. Ya estamos al corriente de que los formularios de consentimiento mienten constantemente a los pacientes, porque ahí pone que están contribuyendo al progreso científico, cuando en realidad muchos de los resultados se archivan sin más. 11 No tiene ningún sentido que se elimine esta información, ya que no es información comercial confidencial. Lo único que se consigue es probar cuán arbitrarias son en realidad las decisiones reguladoras. La FDA no destaca precisamente por ser muy comunicativa. 11 Las solicitudes para obtener datos deben ser muy específicas, algo que resulta complicado cuando desconocemos de qué información dispone. Las búsquedas en su web pueden dar como resultado centenares de documentos mal nombrados, sin indexar y sin portada, y que han sido guardados como imagen escaneada, de manera que es imposible buscar texto en ellos. Es probable que no sepamos de qué va exactamente el documento hasta que no vayamos por la página 20, 11, algo tan descorazonador que hace que sean muchos los que abandonen la tarea, como nos ocurrió a nosotros. Además, faltan datos o directamente han sido eliminados. Por ejemplo, en el caso de Celecoxib, Celebrex, los informes de la FDA solicitados por los investigadores según la Ley de Libertad de Información solo incluían 16 de los 27 ensayos existentes. 33 A pesar de la escasez de información, los investigadores independientes que pudieron acceder a los datos de la FDA confirmaron que el fármaco provocaba daños cardiovasculares. 34 En el caso de otro inhibidor de COX-2, el Valdecoxib, Bextra, fabricado por Searle, la FDA eliminó 28 páginas consecutivas de los informes antes de enviarlos a los investigadores independientes, con la excusa de que contenían secretos comerciales y o información confidencial que no estaban autorizados a revelar. 33 Una excusa absurda, ya que las páginas eran parte de un informe estadístico y evaluativo del Valdecoxib elaborado por la propia FDA. Este tipo de informes no contienen nunca información confidencial, ni tampoco secretos comerciales no divulgables.